El siglo XX fue generoso con las grandes bailarinas de ballet clásico. Entre ellas están Galina Ulanova, Alicia Markova, Margot Fonteyn, Maya Plisetskaya. Pero la primera en orden cronológico fue Anna Pavlova, Anna, como se dice en ruso. Peterburguesa nació en febrero de 1881. Ella decía que su padre había muerto cuando solo tenía 2 años de edad, pero se dice que era hija natural, quizás de un banquero rico o incluso de un judío, razón por la que a ella no le gustaba hablar mucho de este asunto. El hecho es que su madre, que era bien pobre, era lavandera, rodeó a su hija de todo tipo de cariño y amor. Por demás, la niña era enfermiza, había nacido antes de los 9 meses y era muy delgada. A los 8 años, con gran esfuerzo, su madre la llevó a ver el ballet La Bella Durmiente en el Teatro Imperial Mariinsky. El flechazo por el ballet fue instantáneo y en ese momento la pequeña decidió que el ballet era su futuro, que sería bailarina, que sería una grande. Se presentó en la escuela de ballet del Teatro Mariinsky inmediatamente después y no fue aceptada por ser demasiado pequeña. 2 años más tarde, a sus 10, volvió a hacer el intento y fue aceptada. Contrastaba con el resto de los estudiantes, que eran fornidos y bien rollizos, porque hasta entonces se consideraba que el ballet era un arte de mucho esfuerzo y para eso los bailarines tenían que ser corpulentos. Era el patito feo y objeto de bullying por parte de sus otros colegas. Fue con Anna Pavlova que nació el concepto de bailarina grácil, etérea y delgada que perdura hasta el día de hoy. En 1906 fue elevada al rango de primera bailarina de la compañía, interpretando todos los grandes papeles del repertorio clásico del ballet. Pero fue en 1905 que el bailarín y coreógrafo Mikhail Fokin, a su pedido, le preparó un solo, un ballet que sería el que le llevaría al sumum de la fama, La Muerte del Cisne, con música del compositor Saint-Saëns y tomada de la obra del Carnaval de los Animales. La Pavlova también participó durante 2 años en la compañía de los ballets rusos de Diaghilev, pero se separó de la misma porque no le gustaban los movimientos del ballet contemporáneo. Lo suyo era el ballet clásico, el puro, el verdadero. Se dedicó en cuerpo y alma como una monja a su arte, que era su vida, sabiendo que ella era bailarina de 24 horas al día. Ni novios, ni fiestas, ni veladas. Pero un día el amor llamó a su puerta y llamó representado por el apuesto Victor d'André, joven banquero peterburgués. El señor d'André alquiló un elegante apartamento donde vivían en completo anonimato hasta que ella entendió que debido a la diferencia social de sus orígenes, él nunca se casaría con ella. Con gran dolor, Anna decidió abandonarlo. No quería ser la amante. Víctor hizo muy malos negocios que lo arruinaron completamente y lo llevaron a la cárcel. Por su parte, la Pavlova obtuvo un contrato de 5 años con un teatro londinense y con ese dinero logró sacar de la cárcel a su amado. Víctor, que no tenía ni siquiera para pagar su fianza. Se casaron clandestinamente y juntos formaron una compañía de ballet paseando su arte por todo el mundo. Ella bailaba y él administraba. Estuvo en muchos países. En México estuvo en varias ocasiones y una vez bailó en el Toreo de la Condesa ante 16,000 espectadores, una fantasía mexicana
en la que bailó un jarabe tapatío, pero con zapatillas. En sus viajes por todo el mundo también se interesó por las danzas típicas de Japón y la India. Bailaba entre 8 y 9 funciones a la semana y solo se permitía descansar el 31 de diciembre. Se calcula que en su vida bailó en unas 4.000 funciones de ballet. En un viaje de una de sus múltiples giras europeas que la llevaba a Holanda, el tren tuvo un accidente de noche en el medio de la nada. Era invierno, la temperatura era muy baja y ella salió en camisón de noche mal abrigada a socorrer a los heridos. Esa fue una decisión fatal. Ahí contrajo una neumonía que le cegó la vida. Una vez más murió el cisne, pero esta vez de verdad. Murió 25 años después de haber interpretado con tanto éxito y por todo el mundo la muerte del cisne. Esa noche, en el Teatro Mariinsky, la orquesta interpretó la música de Saint-Saëns, La muerte del cisne, y un reflector iluminaba por la escena el lugar donde debió haberse encontrado la bailarina. Es así que termino mi historia de hoy. Como siempre, muy agradecido por el tiempo que me dedican. Si no se ha suscrito, lo puede hacer. Dele clic a la campanita y así YouTube le anunciará cada nuevo programa. Yo, por mi parte, como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso. Hasta la próxima.